por la compañera Liz Guambutsereque y Maili Catán, mi presente. Bueno, en este tema lo que nos ha tocado exponer es sobre la fabricación del cemento. Como introducción tenemos que el cemento es un material muy importante que es finamente pulverizado, que solamente se puede agregar con un solo poco de agua y un mezclado de arena para que se dé el material que es la propiedad de endurecerse. Incluso también se menciona que el cemento se puede endurecer bajo el agua, en virtud que se dan las reacciones químicas durante la hidratación. Una vez endurecido el cemento, esta comparte su resistencia y su estabilidad. El cemento es dosificado y mezclado apropiadamente con agua y áridos que debe producir un hormigón, lo cual es con la finalidad de que se dé una fina que se conserve su trabajabilidad durante un tiempo suficiente, que alcance los niveles de resistencia preestablecidos, y por ello, para alcanzar una estabilidad de volumen a largo plazo. Historia del cemento. En la antigüedad se empleaban pastas para elaborar morteros y con arcilla, yeso o cualquier otro material. Eso era con el fin de edificaciones. Fue en la antigua Grecia que cuando se empezaron a usarse todas las volcánicas extraídas de las islas de Santorini, los primeros cementos naturales los cuales fueron los primeros cementos naturales. Ya cabe en el siglo I antes de Cristo, se empezaron a utilizar cementos naturales en la antigua Roma. Así se obtuvo el Pasogli cerca del Vesubio. Nuestro objetivo que fue realizado, esto fue con el fin de conocer y aprender nosotros sobre la composición que tiene un cemento, sobre su material, sobre cómo está hecho y cómo está realizado el cemento, cómo se realiza el cemento y cuáles fueron sus procesos. También sus diferentes tipos de cemento y a conocer las comparaciones de las resistencias de los dos tipos de cemento. Cemento. Tenemos aquí dos definiciones del cemento, según su definición en forma natural y su definición en la ingeniería. En su definición en forma natural nos dice que el cemento es un material que está englomerado, aglutinamente capaz de unir fragmentos de propiedades físicas diferentes. Entre estos tenemos las calizas naturales calcinadas, mientras que en la definición de la ingeniería nos da a conocer que el cemento se conoce como cemento de Portland, lo cual es una mezcla de arcillas y calizas, donde se pulverizan a grandes temperaturas, con adición de yeso, que al entrar en contacto con agua se desarrolla una capacidad de unir fragmentos de grava y arena. Y ello es para formar un sólido o una piedra artificial, conocida como el nombre de concreto hidráulico. Muchas gracias. Siguiente. Listo, te toca. Tipos de cemento. Se pueden establecer dos tipos básicos de cemento.
de origen arcilloso, de origen puzolánico, perdón, de origen arcilloso, perdón, son obtenidos a partir de arcilla y piedra caliza en proporción de 1:4 aproximadamente. Puzolánico, la puzolana del cemento puede ser de origen orgánico o volcánico. Siguiente diapositiva. A continuación veremos un ejemplo que es el cemento Portland. Es el tipo de cemento que es utilizado como aglomerante para para la preparación del hormigón o concreto. La fabricación de Portland se da en 3 fases. 1 es la preparación de la mezcla de materias primas. 2 es la producción del clinker. 3, preparación del cemento. El otro es cementos de mezcla. Estos se obtienen agregando al cemento Portland normal o otros componentes como la puzolana. El agregado de estos componentes les da a estos cementos nuevas características que los diferencian del Portland normal. El cemento puzolánico es una piedra de naturaleza ácida, muy reactiva y al ser muy porosa se puede obtenerse a bajo precio. Un cemento puzolánico contiene aproximadamente de 55 a 70% de clinker Portland. También de 30 a 45% de puzolana y de 2 a 4% de yeso. A continuación, segunda diapositiva. Siguiente diapositiva. Ya está. ¿Sí ves, María? Bueno, tenemos al cemento siderúrgico. El cemento siderúrgico es como la puzolana, que está sustituido en muchos casos por la ciencia del carbón proveniente de los centrales termoeléctricas, escoria de funciones o residuos obtenidos calentando al cuarzo. Como podemos ver en la imagen, tenemos aquí el cemento siderúrgico. El cemento de fraguado rápido se caracteriza por iniciar el fraguado a los pocos minutos de su preparación con agua. Se produce en forma similar al cemento del Portland, pero en el horno lleva una temperatura menor de 1000 a 1200 grados Celsius. Acá tenemos el ejemplo del cemento de fraguado rápido. El cemento aluminoso. Al contrario del cemento de fraguado rápido, el cemento aluminoso es un tipo de cemento cuya fabricación se emplea caliza y bauxita, calentándose hasta los 160 grados Celsius en su estado líquido, enfriándose rápidamente y pasando por un proceso de molino antes de hidratarse. En el cemento aluminoso están compuestos por la alumina y el cal. En ambas se da un 40% de composición.
Este es aquí tenemos un ejemplo del cemento aluminoso. Y ya podemos ver las tres diferencias que tiene cada imagen del cemento. Todas son diferentes, porque todas tienen sus propias propiedades, sus respectivas propiedades, lo cual les da la diferencia. Procesos de fabricación. El proceso de fabricación, en el primero se da la extracción y trituración del material, lo cual especificaremos que una vez se extrae los materiales primas, como son las calizas y las arcillas, eh, de la cantera, se transporta a la planta y se trituran. Tenemos la prehomogenización. La prehomogenización nos quiere decir que se dan las mezclas de la caliza, las arcillas, entre otros materiales. En esto se transporta el material. En este, analizando por un equipo de rayos gamma, luego pasa por el patio de prehomogenización, como ya les especificamos. Después de eso se da el almacenado y la dosificación, es el cual el material es almacenado para recibir los minerales del hierro y la caliza correctiva alta. Se dosifica dependiendo del tipo de cemento del cemento que se necesita. Molienda. En el molino, el crudo se pulveriza el material, es decir, la harina se pulveriza. Luego pasa por un ciclo de homogenización. Otro, fabricación de clinker. Estas se dan con altas temperaturas. La harina se transforma en clinker. Es una especie de piedra pequeña cristalizada, redonda, gris, redonda de forma gris, enfriada con rapidez. Se aprovecha para procesar residuos industriales. Premolienda. Tras ser almacenado el clinker, pasa por un molino de rodillos. El siguiente. Luego de pasar por la premolienda, pasa por la molienda. En ello, el clinker se muele con yeso, lo que determina el tipo de cemento. De eso depende el tipo de cemento que se vaya a sacar en esta etapa de molienda. Otra. Ya al momento que se dé la molienda y el cemento ya esté, se da el empaque en bolsas. Como podemos ver, aquí está un pequeñito ejemplo. Después de pasar por el clinker, se da un empaque de bolsas. En empaque de bolsas, luego se da un empaque de granel. Y, ya pues, si esto y el cemento ya pasa por los despachos. Eso ha sido en cuanto a toda la fabricación del cemento. Como podemos mencionarles, yo y mi compañera llegamos a la conclusión que el cemento es un material que se requiere en toda construcción, ya sea ingeniería o cualquier obrero que realice su construcción, ya que eso es muy importante, ya que el material es muy importante para realizar la debida construcción que realiza un ingeniero o un obrero. Ya, otro. Llegamos a la conclusión que también el cemento es un material que es muy importante y muy usado en obras de construcción civil e hidráulicas. Es por eso que debe ser necesario saber diferentes etapas de su proceso de fabricación, saber apreciar las etapas de fabricación que se ha dado en ella.
Muchas gracias, Inge. Eso es todo en cuanto a nuestra exposición.